¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Estas son las palabras de Job. Job capítulo 42, versículos 2 y 3. Leo ahora Proverbios capítulo 16, en una selección de varios versículos del capítulo 16 de Proverbios. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El corazón del hombre traza su propio rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Proverbios 16. Ahora leemos en el libro de las Lamentaciones. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 41. Hemos tenido más de 2 meses ocupados en este tema, Dios de propósitos. El interés de estudiar este tema, Dios de propósitos, radica en una mejor y más profunda comprensión de la doctrina de la soberanía de Dios. Es una doctrina bíblica, es una doctrina contundente, pero al respecto de esta doctrina que todos los creyentes debiéramos conocer y acerca de la cual debiéramos estar no solamente informados, sino instruidos escrituralmente hablando, es común encontrar que en nuestros comentarios y en nuestros testimonios, cuando estamos con otros creyentes o cuando hacemos alguna especie de publicación o como compartimos algún testimonio acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, decía yo, es común que escuchemos afirmaciones que en el momento en que las dijimos nos parecieron ciertas, nos parecieron puntuales. Cuando las escuchamos y cuando las leímos parecían acertadas y correctas. Las escuchamos en otros creyentes y las tomamos para nosotros. O escuchamos a líderes o a algunos pastores predicando y escuchamos que las dijeron y en el momento parecían tener mucho sentido. Sin embargo, después de analizarlas, cuando fuimos a la palabra y estuvimos escudriñando detenidamente, descubrimos que esas mismas afirmaciones que ya escuchamos y que de alguna manera nosotros usamos, no solamente son inexactas, además son infundadas, son falsas y carecen totalmente de algún tipo de soporte en la palabra de Dios. Amados hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios es una de las doctrinas más complejas para leerla,
en la Biblia. Es una de las doctrinas más complejas para entenderla y aún más para reconocerla y finalmente para confesarla como parte de nuestro sistema de convicciones y creencias bíblicamente sustentadas, aun cuando hay sobrada evidencia de ella en las Escrituras. Me ha tocado encontrarme con creyentes que, debiendo ser ya maduros y oportunamente formados en la palabra acerca de esta doctrina, tienen complicaciones. Y esto es porque solemos caer en una especie de simplificación, como algún tipo de reducción de lo que implica dar testimonio bíblico de la potestad que le asiste a Dios. A Dios le asiste, según las Escrituras, la potestad absoluta como Señor único, sobre todo y sobre todos. Cuando nosotros nos encontramos con esto en la Biblia, hermanos, de alguna manera esto nos conflictúa. De alguna manera esto nos lleva al terreno del cuestionamiento y a preguntarnos, entonces Dios tiene potestad sobre lo que sucede en el mundo, entonces Dios tiene potestad sobre las plagas, las pestes, los terremotos, Dios tiene potestad, Dios es soberano sobre estas cosas que nos parecen injustas a nosotros, Dios es soberano sobre estas cosas que nos parecen que no debieran suceder. Y cuando encontramos la respuesta bíblica a todas esas dudas, finalmente no terminamos de sentirnos satisfechos porque dentro de nosotros algo continúa cuestionando. Así que nos ocuparemos de analizar algunos de los enfoques equivocados con los que comúnmente nos encontramos acerca de la doctrina de la soberanía de Dios. Particularmente cuando se trata de la doctrina de la soberanía de Dios aplicada a sus propósitos, cumpliéndose en nuestra vida. Así que hoy consideraremos 3 ideas erróneas que comúnmente encontramos acerca de la soberanía de Dios y de su propósito cumpliéndose en nuestra vida. La primera de ellas es la idea de que Dios está creando un plan nuevo cada día para mi vida. Esta idea no es tan extraña. La encontramos en el pensamiento de muchos creyentes. La idea de que Dios hoy tiene algo preparado para mí. Y la afirmación de que este día de hoy será un día de bendición, de éxito, de victoria, y todo saldrá bien, Dios me prosperará y nada malo me sucederá. Y este tipo de afirmaciones parecieran estarnos dando la idea, enfatizando la idea de que Dios está improvisando cada día. La idea está basada en una concepción circunstancial de la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Como si Dios estuviese sujeto a la circunstancia, como si Dios estuviese determinado por lo que pasa en mi vida, como si Dios estuviese de alguna manera circunscrito solamente a las 24 horas de mi día y el Señor tiene que ver cómo obra en este tiempo. También está allí presente la idea de Dios improvisando porque las cosas parecen salirse de su control. Ayer no me fue tan bien, Dios tiene que hacer algo hoy para que todo salga bien. Como si Dios no tuviese ningún control sobre lo que sucede. Pero esto no tiene ningún fundamento en la palabra. Esto es más lo que sucede con nosotros. Y es como si nosotros estuviésemos colocando a Dios en la situación en la cual nosotros nos encontramos. Quiero usar un ejemplo que es bastante común
y es posible que a todos nos ha tocado verlo. Hay este tipo de malabaristas y prestidigitadores que actúan en los circos. Y me ha tocado ver más de una vez en alguna presentación de este tipo a esta persona que va colocando un plato en unas varillas que los mantienen girando. Él va a poner más platos cada vez girando sobre las varillas y se hará cargo de que ningún plato se caiga. Irá agitando cada varilla para que a medida que él está agitando la varilla, los platos sigan girando y ningún plato se caiga hasta llegar al número máximo de haber completado 100 platos girando simultáneamente y ninguno se cayó. Pero obviamente, claro, por supuesto que sucede que de repente cuando él ya está apurado colocando los últimos platos, los primeros ya están a punto de caerse y el público está gritándole, ¡ey, ey, acá, allá, allá! Y bueno, el éxito de ese acto es que ningún plato se caiga. Nosotros a veces confundimos a Dios como alguien que vive en ese tipo de premura y de urgencia, tratando de sostener todos los escenarios y todas las circunstancias para que nada se caiga. Y Dios corriendo de un extremo a otro, tratando de evitar que algo malo suceda. Pero no es esa la idea que lo que la Biblia dice nos está comunicando. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios tiene el control aún por encima de todos los platos que se caigan. Dios tiene el control de tal manera que su soberanía obrará en bendición para el cumplimiento de sus propósitos, aun cuando cosas que nosotros consideramos malas y desafortunadas lleguen a suceder. Así que para nosotros es común cambiar los planes porque las circunstancias no nos son favorables. Así que cada día nuestro plan está cambiando. Es el pan nuestro de cada día. Plan B. La alternativa para salir corriendo en una emergencia y resolver lo que no salió como esperábamos. Nos hace vivir a los bandazos. Nos hace vivir de hoyo en hoyo. Ni bien salimos de un agujero cuando ya nos metimos en el otro. Hermanos, a Dios no le pasa eso. Nuestra confianza está puesta en un Dios al que esto no le sucede. Esto no es lo que Dios vive cada día. La razón es que, conforme a la Escritura, Dios no pierde jamás el control. Dios jamás pierde su potestad para hacer que todas las cosas, todas, aún las adversidades, aún las que parecen una contradicción de su autoridad y potestad, aún las que parecen que salieron mal, no pudieron haber salido peor que esto, aún eso sirve al cumplimiento de su propósito soberano y eterno y cumple todos los actos de su voluntad, de manera que cada uno de ellos, cada uno de los actos de la voluntad de Dios está subordinado soberanamente al superior y supremo cumplimiento de su plan eterno de redención a través de su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Nada pudo haber salido peor que el hecho de que el Redentor enviado por Dios, el Hijo de Dios encarnado para tomar sobre sí la condición de maldición del hombre y reconciliarlo con el Padre, el Mesías, el ungido de Dios, terminara su vida en la cruz, ignominiosa, humillante, la cruz vergonzante.
qué derrota, qué fracaso tan grande, qué desastre. Amados hermanos, Dios no pierde jamás, ni renuncia jamás a su potestad para hacer que todas las cosas sirvan al cumplimiento de su propósito soberano y eterno. Y Él cumple todos los actos de su voluntad, de manera que cada uno de ellos estará y nunca dejará de estar subordinado al superior y supremo cumplimiento del plan eterno de redención, que bajo ninguna circunstancia dejará de cumplirse. Pero nuestro pastor murió. Eso no impedirá que el plan eterno de Dios se cumpla. Pero en esta familia de nuestros hermanos murieron 3 miembros. Eso no impedirá que el plan soberano y supremo de Dios se cumpla. Pero han muerto muchos hijos de Dios, muchos creyentes, y muchas familias están sufriendo. Eso no impedirá que el plan supremo, soberano de Dios, se cumpla. Su propósito no podrá ser impedido para su cumplimiento por nada, ni por nadie. Él es Dios. Él es el Señor. Él tiene en su mano la potestad. Voy a compartir con ustedes citas bíblicas y porciones de la palabra, 3 en relación con esto particularmente. La afirmación equivocada, errónea, es pensar que Dios está cambiando cada día de plan y está creando un plan nuevo cada día para mi vida. Y por eso yo afirmo que hoy sí voy a ser bendecido por Dios y no necesito hacer eso. La palabra del Señor dice en la lectura de Job, capítulo 23. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Job capítulo 23, versículos 11 al 17. Todos los días nos enfrentamos a la incertidumbre de cómo nos irá y qué lograremos resolver de lo que tenemos en proceso y que nos aflige de una u otra manera. Y venimos a Dios. Le buscamos y pedimos su socorro, su bendición, su providencia. Y Dios obra en nuestra bendición, aun cuando las cosas no resultan como nosotros hubiésemos querido, porque Dios obra por encima de las circunstancias y más allá de las circunstancias. Así que Dios no solamente está pensando en el momento presente y en nuestro apremio o en nuestra urgencia. Dios está pensando más allá en lo que sucederá después de la circunstancia temporal, que significa pérdida, dolor, fracaso para nosotros. Comparto con ustedes una porción más de la palabra. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita?
Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Cuando contamos pérdidas, cuando en nuestra cuenta del día, en nuestro resumen del día, reconocemos que las cosas no salieron como nosotros lo esperábamos, no debemos cuestionar la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios. Debemos mantenernos serenos y confiados en que aún a pesar de eso, Dios puede bendecirnos y lo hará. Tal vez no entendemos de qué manera lo hará. No importa si no lo entendemos. Lo que está escrito es que nuestra bendición va más allá de la circunstancia inmediata de pérdida. Nuestra bendición es mayor. Nuestra bendición está por encima del apremio de nuestro momento presente. Leo una porción más de la palabra. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Lucas 12, 29 al 32. El propósito de nuestra vida no es pelear por las migajas de este mundo, de esta vida presente. Podríamos desgastar nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro gozo, tratando de conseguir las migajas de este mundo. El Señor Jesús dice, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas. Algunos creyentes podrían pensar que es un mensaje irresponsable. No lo es en ninguna manera, porque no se trata de abandonarnos y dejar de desarrollar nuestro empeño y nuestro esfuerzo cotidiano por cumplir con nuestras asignaturas, nuestras responsabilidades. No, Dios quiere que cumplamos. Dios quiere que cumplamos como profesionales, como trabajadores, como empleados, como empresarios, cualquiera que sea nuestro giro. Dios nos enseña que debemos ser responsables, pero hay momentos en los que las circunstancias son verdaderamente adversas y nuestros riesgos son reales. Nos encontramos expuestos a cambios inesperados que pueden significar pérdidas verdaderas. Cuando estas circunstancias están a la puerta, nosotros no debemos atormentarnos. Debemos aprender a descansar en la gracia y en la misericordia de Dios. Busquen el reino de Dios. La mayoría de los creyentes, cuando leen esta afirmación de Jesús, busquen el reino de Dios, y en algún otro de los evangelios, la afirmación viene acompañada diciendo, vendan todo lo que poseen. No guarden para sí tesoros. Pareciera que lo que estamos siendo invitados a hacer es a renunciar a todo y rematarlo y salir a predicar el evangelio solamente. Y algunos solamente estarían leyendo en esto, busquen el reino de Dios y su justicia, como algo así
parecido a dedíquense a cantar alabanzas. Solo dedíquense a cantar coros. Solamente ensayen himnos. Hagan culto todo el día. Vivan en el templo. Huyan de la realidad. Pero no es esa la enseñanza. La enseñanza de Jesús está enfocada a que nuestra paz esté cimentada en que Dios sigue ejerciendo su potestad como Rey soberano. Busquen el reino de Dios, quiere decir perseveren confiando en que el Señor es el Rey. No teman. Aún en circunstancias extremadamente difíciles, busquen el reino de Dios. Estas cosas serán añadidas. Dios obrará en añadidura para bendición. Aún en las peores circunstancias, Dios procurará nuestro bien, nuestra bendición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego el Señor afirma, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Leí Lucas capítulo 12, versículos 29 al 32. Quiero abordar otra idea más, que es una idea errónea acerca de la soberanía de Dios en los propósitos suyos cumpliéndose en nuestra vida. Esta idea es que el propósito de Dios tiene que ver únicamente, el propósito de Dios solamente se circunscribe al aquí y a la ahora, al presente. Hay mucho de esto en la teología de la prosperidad. Estos que predican la prosperidad, estos que dicen, siembra ahora para que Dios te multiplique. Deposita una semilla que en palabras coloquiales y comunes significa una ofrenda o un donativo. Y Dios se lo multiplicará y entonces tu negocio prosperará, los enfermos sanarán, los problemas se resolverán, todo lo que está trabado se destrabará. Nos llevan a anclar nuestro pensamiento, nuestra comprensión del propósito de Dios a solo el aquí y el ahora. Déjenme explicarles un poquito el origen de esta idea. De acuerdo con lo que pude investigar al respecto de esta percepción, el concepto de aquí y ahora es propio de la psicología humanista, la terapia Gestalt, una corriente importante de psicología que consiste en percibirse en el presente exclusivamente como lo único que existe. Deja el pasado, deja el futuro. Esta corriente de terapia Gestalt puede ser ubicada temporalmente hacia la mitad del siglo pasado, siendo particularmente un matrimonio, una pareja de psicólogos, los que la desarrollaron con mayor énfasis y la fundamentaron de una manera más consistente. Los esposos Pearl, Laura y Fritz Pearl, ellos fueron sus pioneros. Pero esta forma de pensamiento influyó poderosamente, es muy atractiva, es muy interesante. Tiene cierto valor, tiene cierta importancia entender las cosas desde ese marco de referencia del aquí y el ahora. Pero en realidad esta idea se alimenta del pensamiento fundamentado en algunas corrientes que la psicología desarrolló, particularmente en el trabajo terapéutico, guiando a personas en situaciones de trauma a superar la ansiedad, a superar el temor, solo a partir de observarse a sí mismas y ubicarse a sí mismas única y exclusivamente en el presente. Deja atrás el pasado,
No te preocupes por el futuro, solamente ubícate en el presente. Ahora bien, la fe cristiana nos conduce a hacer una completa rendición de nuestra vida en la totalidad de sus contextos, el pasado, el presente y el futuro. Nada de lo que interesa a mi vida le es ajeno a Dios de ninguna manera. Esto es lo que el Evangelio nos dice. A Dios le importa lo que pasó en tu vida, a Dios le importa lo que está pasando ahora y a Dios le importa lo que pasará. Dios tiene que ver con todo ello. Desde nuestra percepción cristiana, somos guiados a hacer una rendición total. No importan los contextos del pasado. No importan los contextos y las circunstancias del presente, no importan los contextos y las circunstancias que nosotros estemos tratando de diseñar para nuestro futuro. Dios está tratando con la persona que somos, sin evitar o eludir una parte de nosotros. Dios no quiere borrar, eliminar nada de nosotros. Por dolorosa y traumática que sea nuestra vida, en el pasado o en el presente, Dios está interesado en usar esto para nuestra mayor bendición. No debe ser ignorado. Entiendo, tal vez usted está pensando, bueno, pero ¿qué no dice Dios que arrojará nuestros pecados del ayer hasta el fondo del abismo? Sí, esta es la acción que Dios hará. Desafortunadamente, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de olvidar, no como Dios ha determinado hacerlo. Dios olvidará nuestro pecado porque su propósito es el perdón, la reconciliación y la certidumbre de redención para nosotros. Bendito sea Dios, que arrojará nuestros pecados hasta el fondo del mar. Esta es la gracia mostrada por Dios en nosotros por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando para darnos certidumbre de reconciliación y paz con Dios. Y lo hace sin ignorar, sin hacer a un lado y también sin importar lo que haya quedado atrás. Todo eso hace aún más caro, más precioso el don de Dios de la salvación. Me perdonó, me amó, me redimió al precio de la sangre de su Hijo derramada en la cruz, sin importar lo que yo era. Cuán grande es el amor de Dios. De la misma forma, entonces, el Espíritu de Dios nos guía por la certidumbre que la palabra trae a nosotros. El Espíritu de Dios nos guía a vivir en una esperanzadora expectación por lo que viene, por el futuro que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si hay algo que nuestro Señor Jesucristo dijo enfáticamente a sus discípulos es: no teman, no teman. Juan capítulo 14 es exactamente esto: no teman. A donde yo voy, ustedes también estarán. Volveré a ustedes y los llevaré conmigo. Voy a preparar morada para que donde yo esté, también ustedes estén. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Amados hermanos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están en la soberana mano de Dios, que nos ha elegido por su sola gracia y usará esto para nuestra mayor y más señalada
bendición. Quiero compartir acerca de esta afirmación, la afirmación que dice que el propósito de Dios tiene que ver únicamente con el aquí y con el ahora, y que es una percepción y afirmación sin fundamento bíblico. Y por ello quiero compartir con ustedes algunas porciones de la palabra y comienzo leyendo las palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu, todo hasta las profundidades de Dios, lo examina. El Espíritu lo examina todo. Esto es primera a los Corintios capítulo 2, versículos 7 y 9 al 10. De lo que nos habla la palabra es de la manera en la que Dios ha determinado cosas que nosotros no comprendemos, pero no las determinó a través de un proceso de improvisación. Las determinó desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Qué maravilloso es Dios, hermanos. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Leí Efesios 1, 4 al 10. Hay dos momentos en los cuales habla de la voluntad de Dios, refiriéndose a ella como el buen propósito de Dios, y está señalando que ese buen propósito de Dios, determinado desde antes de la fundación del mundo y teniéndonos como destinatarios a nosotros, sus hijos reconciliados por la mediación de Jesucristo para ser adoptados como hijos suyos. Ese propósito es la salvación. Todo lo demás es circunstancial, hermanos. Emprendí un negocio y no funcionó. Es circunstancial, por grande que sea la pérdida. Cualquiera de nosotros puede faltar hoy mismo, o mañana, o pasado mañana, o dentro de 100 años, no importa. Aún eso es circunstancial.
porque somos peregrinos aquí. No fuimos llamados por Dios para hacer y construir aquí nuestra morada eterna. Pertenecemos a Cristo. Así que tengamos esta confianza. No importa para Dios solo el aquí y el ahora. Hay más que eso. Y a Dios le interesa. Y hay una tercera idea equivocada. Quiero hablar de esta para concluir hoy. Esta idea equivocada dice: yo, por mi circunstancia o por la manera en que enfrento los procesos de mi vida, puedo alterar, estorbar, modificar e incluso cancelar el propósito de Dios. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cuántas veces he oído personas hablando fluidamente y con tanta firmeza acerca de esto? Voy a leer de nuevo. Esta idea errónea dice: yo, por mi circunstancia o la manera en que enfrento los procesos de mi vida, puedo alterar, estorbar, modificar e incluso cancelar el propósito de Dios. Desde este enfoque, entonces, Dios está sujeto y está además expuesto a mi determinación o a mi voluntad para hacer aquello que Él ha determinado hacer. Dios depende de mí. Nada de lo que Él tiene determinado como un propósito para mi vida sucederá si yo no lo apruebo o si yo no lo acepto. Esto es lo que se está afirmando. Esto es el error. Eso es lo que enseñan quienes afirman que Dios es un caballero. No tienen idea de cuántas veces he oído esto, hermanos, en predicadores. Dios es un caballero y no hará nada si no le permitimos hacerlo. Dios es un caballero y no hará nada si no le abrimos la puerta para entrar. Esa es la idea equivocada. En la misma posición están quienes afirman que lo que nosotros hacemos estorba a los planes de Dios y que por lo tanto podemos perder la bendición y aún la salvación en virtud de nuestra necedad, de nuestro pecado o de nuestra rebeldía. Esto es tanto como afirmar que Dios, el Padre de toda misericordia, el Padre soberano, el Padre glorioso, rompe el acta de nacimiento y deshereda a su Hijo que comete una falta cada vez que comete una falta. Pero cuando somos honestos y reconocemos que constantemente fallamos, constantemente nos equivocamos y recurrentemente desobedecemos a Dios, entonces pensaríamos que Dios se la pasa rompiendo el acta de nacimiento en donde Él es nuestro Padre. Cada vez nos deshereda. Pero no es así, hermanos. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Dios tiene un propósito y nada impedirá que su propósito se cumpla. En esta suposición, que es completamente ajena a la palabra de Dios, está implícita una negación de la soberanía de Dios. Y al mismo tiempo está implícita una afirmación de la potestad y de la suficiencia del hombre para resistir la obra de Dios. El hombre puede oponerse a Dios y no pasará nada. Dios, mientras el hombre resista, tendrá que esperar cruzado de brazos y no podrá hacer nada. Qué tremenda afirmación tan equivocada.
Voy a leer algunas porciones de la palabra que niegan rotundamente estas afirmaciones. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Así dice el Señor, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Leí Isaías capítulo 45 versículos 7 al 9 y 11. Ahora en la palabra inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, leo Romanos capítulo 9. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otras para fines ordinarios? Leí Romanos capítulo 9, versículos 17 al 21. Leo una porción más en la palabra. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces, recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Leí Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. Cada una de estas porciones nos hace una puntual referencia a la manera en que la Biblia nos enseña que el hombre no puede resistir el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. El hombre no puede resistir a Dios. Ni aun nuestros yerros, nuestros pecados, nuestros errores, hermanos, harán que Dios desista de su propósito soberano cumplido
ya en la cruz de Jesús, por medio del cual nosotros somos redimidos, hechos hijos suyos, amados. Así que es falso completamente que yo, por mi circunstancia o la manera en que enfrento los procesos de mi vida, mis decisiones, mis caídas, mis errores, puedo alterar, estorbar, modificar o incluso cancelar el propósito de Dios. Es bíblico, está escrito puntualmente en la palabra. No hay motivo para angustiarnos ni afligirnos. No debemos preocuparnos de vivir atemorizados. Lo que la palabra del Señor nos dice es puntual, es veraz, es fiel y se cumple aún por encima de las circunstancias adversas. Leo para ustedes finalmente Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito. Por causa siempre tuya, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?